Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Creo que empezamos la mesa con una buena noticia, que a veces parece que en nuestro país escasean, pero pues hoy tenemos una buena noticia. El día de hoy, el Índice Global del Derecho de Acceso a la Información del Center for Law and Democracy coloca a México en el primer lugar del mundo respecto a la calidad de leyes de derecho a acceso a la información. Es una ley, esta ley ley de transparencia y derecho a la información, que hicimos en este Senado en un ejercicio, yo creo que inédito, de Parlamento abierto, que es el tema que nos convoca el día de hoy, en donde un gran número de organizaciones de la sociedad civil estuvieron y fueron parte de la construcción desde sus bases de esta ley que ahora tiene este reconocimiento a nivel internacional y que creo que en un país en donde tenemos esta pues muy penosa situación, en donde también somos de los primeros lugares del mundo en corrupción y opacidad, pues creo que es algo que tenemos que presumir las mexicanas y los mexicanos. Por lo menos en ley, tenemos una ley que sirve como modelo tanto en su formulación y en su construcción, porque participaron legisladores junto con organizaciones de la sociedad civil, como en los principios que dicta. Lo complicado, lo difícil, el reto ahora es implementar esa ley. En este mismo Senado creo que hemos dado pasos importantes en cuanto a Parlamento abierto. Sin embargo, seguimos teniendo los índices más bajos de credibilidad en la ciudadanía. Solamente 1 de cada 4 mexicanos cree en lo que decimos en el Senado. Es un enorme reto, me parece, para las instituciones en general, para las instituciones mexicanas, el tener prácticas de Parlamento abierto, el poder abrir las puertas del Senado y permitir que este ejercicio que se hizo en el caso de la Ley de Transparencia, en donde se construyó junto con los ciudadanos del país, se haga no solo una rutina, sino se institucionalice, se haga parte de la agenda cotidiana, no solo en temas de transparencia y anticorrupción, en donde sí nos hemos empeñado en hacerlo, sino en todos los temas. Hay que soñar con ver a los ciudadanos y a las ciudadanas que viven la problemática diaria de un país construyendo nuestros presupuestos, opinando directamente a dónde dirigimos, cuánto recaudamos, cuánto no. Tenemos un enorme reto como país para construir este tipo de parlamentos que realmente sean abiertos e institucionalizar, hacer regla, hacer norma, esto que sucedió en el caso de la Ley de Transparencia. Es un enorme honor para mí presentar y poder conducir esta mesa con tan distinguidos personajes que nos acompañan. Empezaré por hacer una breve relatoría de cada uno de las personas que están en el podium. En primer lugar, qué barbaridad, es una letra chiquitita, Tomislav Lendo Fuentes. Él estudió la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Londres, Queen Mary and Westfield College, y doctor en Gobierno en la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Ha impartido clases y conferencias en universidades, tanto en México como en el extranjero. Ha publicado diversos artículos académicos sobre políticas públicas y editó la versión en español del libro Políticas Públicas, una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de las políticas públicas, del doctor Wayne Parsons, de quien fue discípulo.
Fue profesor visitante en el Instituto para la Democracia y la Resolución de Conflictos de la Universidad de Essex y es miembro de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, PSA. En la Administración Pública Federal ha desempeñado diversas funciones como coordinador editorial en el Fideicomiso de Fomento Pesquero, gerente de organización para proyectos del sector social en el Fideicomiso del Fomento Minero, director general de Estudios Sociales y Difusión del Instituto Nacional del Desarrollo Social de 2001 a 2012. Trabajó en la Presidencia de la República como director general de Análisis Social y como coordinador general de Discurso y actualmente es el director general de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, AC. Muchas gracias. Sí, qué bueno. Demos un aplauso, claro que sí. Yo no sé si prefieran que primero los presente y su intervención para que nuestros amigos y amigas que están con nosotros puedan ir escuchando a cada uno. Entonces, tenemos 15 minutos para su exposición. Jorge y yo presentamos juntos. Entonces, presento también a Jorge porque presentan juntos. Jorge Resina de la Fuente. Doctor europeo en Ciencia Política, máster en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Es también licenciado en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de Gales. Ha sido investigador visitante en la Universidad de California y en la Universidad de Cambridge. En la actualidad es investigador de la Universidad Complutense y docente de posgrado en la Universidad de Alcalá. Entre otras instituciones, ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y en la Organización de Estados Americanos actualmente. Actualmente trabaja en la Secretaría para la Cooperación de la Secretaría General Iberoamericana. Un aplauso para él también, por favor. Los escuchamos, empezamos a contar el tiempo, son 15 minutos. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí hoy para poder hablar de Parlamento Abierto, un tema sin duda crucial. Agradecer al Instituto Belisario Domínguez, al maestro Cornelio también, toda la gentileza que han tenido para poder estar aquí esta tarde, poder compartir y poder platicar sobre un tema tan crucial que, además, en un día reseñable. Y empiezo la exposición enlazando con lo que decía la senadora, la importancia, desde luego, de tener leyes, de tener un avance normativo, pero también poner la advertencia de que únicamente y solamente no es eso. El problema es que estamos detrás de un cambio cultural, que las sociedades de alguna manera están demandando ese cambio y las instituciones tienen que ir acompasadas junto a esa demanda. Tienen que dar respuesta y por eso es fundamental, imprescindible, el que las sociedades, y en este caso los parlamentos, en este caso estamos en el Senado, se abran y en un ejercicio de mejorar el parlamentarismo, de mejorar las prácticas democráticas en las que se mejore la representatividad, pero también se incluyan otros componentes de democracia como pueden ser sobre todo la democracia deliberativa y la democracia directa que permite esa participación no excluyente de cualquier ciudadana y ciudadano que además se sientan empoderados para poder decidir sobre el destino de un país, en este caso el destino de México, en mi caso el destino de España, donde de alguna manera, y ya que vengo de España y vengo de una realidad compleja, porque llevamos casi un año sin gobierno en un sistema que además es parlamentario, indicar que quizá entendimos mal la apertura parlamentaria, tanto que los parlamentarios no se ponen de acuerdo para elegir un jefe de gobierno. Pero bueno, esperemos que quizás si hay unas terceras elecciones, a la tercera vaya la vencida y España pueda de alguna manera tener ese gobierno. Dicho lo cual, es muy importante entender que toda la idea y la noción de Parlamento abierto viene en un contexto de la época. Viene sobre todo, por un lado, en ese cambio y esa noción de cultura abierta, de open government. Es una idea que viene muy vinculada al mundo anglosajón. En el Reino Unido en los 70, además de ponerse de moda el punk, también se puso de moda la idea de las ventanas y de abrir los edificios, de abrir el edificio público para que los ciudadanos pudieran ver lo que se estaba haciendo dentro. Casi diríamos de alguna manera, es la idea del panóptico. Siempre hemos considerado el poder político como el panóptico que controlaba al ciudadano, pues aquí lo que tenemos es el reverso de la hoja. Tenemos al ciudadano controlando al poder.
cuando además es un poder que en el fondo es un poder ciudadano. No hay que olvidar que la legitimidad de todo poder institucional viene de ese proceso democrático de, en este caso, votación de los representantes. Junto a esa noción de Open Government, de Parlamento abierto, tenemos un cambio también cultural, de cambio, digamos, generacional, lo que se ha denominado los millennials, lo que se ha denominado una nueva generación que tiene una cultura política propia, una cultura política que de golpe, de la noche a la mañana, amanecimos y los partidos políticos habían avejentado. Habían avejentado tanto que ya no representaban a esa nueva ciudadanía, al igual que otros grupos sociales como los sindicatos o organizaciones que hasta ese momento habían tenido una importancia fundamental. Ahora nos encontramos con un cambio de época, donde decía Gramsci, lo viejo no termina de irse, pero lo nuevo tampoco termina de llegar, y en ese sentido tenemos a estos jóvenes ciudadanos que demandan otro tipo de participación política. Y en esa nueva participación hay un elemento clave, la tecnopolítica. La tecnopolítica, y sin ponernos New Age ni demasiado cool al respecto, pero sí tiene una importancia. Es verdad que está cambiando la política. Hoy ustedes, muchos y muchas, quien sea senador o senadora, sabrá que un mal tuit puede arruinar su carrera política mucho peor que cualquier otra mala praxis. Por tanto, sí tiene importancia esas redes sociales digitales y sí tiene importancia a la hora de también establecer un nuevo contacto bidireccional con el ciudadano y con la ciudadana. En ese sentido, en ese contexto, resaltar que toda la idea del Parlamento, del Gobierno abierto principalmente y después del Parlamento abierto, toma una nueva dimensión cuando Barack Obama, en su primera administración, el día después de ser electo, el día que toma posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos, lanza esa iniciativa para abrir la administración americana. Además la lanza bajo 3 premisas: transparencia, colaboración ciudadana y participación. Y en su segundo mandato, además, establece que esto se empieza a canalizar también institucionalmente. Como les señalaba al principio, es verdad que no hay que quedarse solo con el avance normativo, si bien también hay que recalcar que, por supuesto, es fundamental e importante, sobre todo cuando ese avance normativo se hace con la participación ciudadana. A partir de aquí, un poco para terminar esta primera parte y pasar a la investigación empírica que hemos hecho junto a mi colega Tomislav Lendo, hicimos un diagnóstico de lo que eran los parlamentos, un diagnóstico partiendo de los principios del gobierno representativo de Bernard Manin, un clásico a la hora de entender el gobierno representativo, de entender el Parlamento, y en ese diagnóstico, los 4 grandes principios, encontramos que había ciertas deficiencias. El primer principio es si los representantes son, de alguna manera, defienden el interés del representado y son, sobre todo, electos de una manera, digamos, libre, transparente y a partir de elecciones periódicas y sobre todo elecciones en igualdad de condiciones. Veíamos que esta elección cumplía, en los 4 casos que estudiamos, cumplía de alguna manera más o menos esa idea de elecciones libres y periódicas. Sin embargo, la manera equitativa y la manera igualitaria de los candidatos al presentarse no era la misma, por una diferencia muy grande de recursos. Si bien, aquí habría que poner un asterisco, esos recursos, es cierto que empiezan a ser no solo económicos, sino también otros recursos tecnológicos, culturales, y eso es lo que podría explicar, por ejemplo, que en México candidatos independientes puedan acceder al poder cuando hace años eso era impensable si no había detrás una maquinaria fuerte partidista. En segundo lugar, el segundo principio, el que habla de la autonomía de los parlamentarios, es un principio puesto en cuestión, sobre todo por las grandes presiones a las cuales está sujeto un parlamentario. Grandes presiones que vienen sobre todo, y esta mañana se decía en la primera mesa, porque muchas veces un parlamentario, ante quien rinde cuentas, es ante su grupo parlamentario. Y eso ya es una presión, porque ya no le deja esa autonomía para responder directamente con la representatividad de los ciudadanos del distrito que lo escogieron. Y no hay que negar la realidad y no hay que negar que el poder político en cualquier país va muy vinculado y muy subyugado a otros tipos de poderes económicos y sociales que de alguna manera, si no determinan o condicionan, influyen en las decisiones de los parlamentarios. Por eso, también habría que decir la importancia de esa regulación y esa apertura para conocer, dando por hecho que eso siempre va a existir, por lo menos para conocer qué lobbies hay, qué lobbies están inscritos, quién se reúne con quién y para qué y cuánto tiempo y en qué se concretan las políticas. Es importante saber todas esas fases del proceso legislativo, cómo se están dando y que siempre haya esa oportunidad de hacerla transparente y que los ciudadanos no solamente tengan
tengan los datos ahí presentes, sino que puedan acceder a ellos, por eso la importancia de una ley que regule el acceso a la información, pero que además haga manejable esa información, que sea comprensible por el común de los ciudadanos y que no haya que ser un experto o un doctor en Harvard para poder entender de qué va esto de legislar. El tercer elemento es la deliberación, muy vinculado a lo que andaba comentando. La deliberación es importante porque el Parlamento tradicionalmente es donde se parlamenta, donde se delibera. En ese sentido es importante no solo poder saber lo que se delibera en un pleno, sino también en las comisiones, porque probablemente el grueso de una ley o de una norma viene en esas comisiones. Hoy, si tenemos una idea de las comisiones, cuando hacemos una visualización, un ejercicio de imaginación, nos lo imaginamos como algo opaco de alguna manera. Es decir, el pleno se puede seguir más, la ciudadanía lo sigue más, pero lo que pasa en la comisión no conocemos demasiado bien qué es lo que ocurre ahí. Incluso diría que tenemos una mala noción desde el punto de vista ciudadano de imaginar que puede haber un poco de esas negociaciones de cabildeo que muchas veces no se sabe a cambio de qué. Y el cuarto elemento es el de la opinión pública. Una opinión pública donde esa ciudadanía pueda deliberar de manera autónoma y sin la presión de ese poder político. Esto es una utopía, viene de la idea de opinión pública de Habermas, donde había una opinión pública ilustrada. Sin duda esto ha cambiado. Hoy tenemos opiniones públicas donde todavía los medios de comunicación convencionales tienen un gran poder. Medios de comunicación escritos, la radio, la televisión, donde de alguna manera dictaminan la agenda pública de los temas que se van a debatir. Y además también el orden de la prioridad de lo que hay que debatir y el sesgo con lo que hay que debatir a partir de esa temática. Si bien, como señalaba, el hecho de las redes sociales está empezando también a poner en cuestión este paradigma y hace que hoy nos planteemos hacia dónde va esa opinión pública. Y, sin más, aquí cedo la palabra a mi colega Tomislav Lendo para que les explique el aproximación que hemos intentado hacer con una investigación inicial que, por supuesto, todo feedback al respecto será muy bienvenido y muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar varias láminas adelante, por favor, para poder entrar. Bueno, está este tema y este problema que se percibe de la confianza por parte de los ciudadanos hacia sus instituciones y en particular a la institución parlamentaria o las instituciones parlamentarias como parte de la necesidad que tienen las sociedades, que precisamente los parlamentos sean instituciones más abiertas y, como decía la senadora en un principio, no solo abiertas por cuanto a lo que hacen, sino también abiertas en el sentido de invitar la participación de los ciudadanos a los procesos legislativos. En este caso, seguimos adelante, por favor. Bien, el estudio es un estudio, como dijo Jorge, inicial, exploratorio. Lo que quisimos saber es más o menos cómo andan 4 países representativos, 3 países de América Latina, un país norteamericano, Estados Unidos, en términos de una serie de indicadores y de factores que, digamos, los organismos internacionales o diversas recomendaciones internacionales han señalado como importantes para poder ejercer esta práctica de, digamos, de parlamento abierto. Entonces, definimos una serie de indicadores y fuimos a ver cómo estaban en estos 4 países esos indicadores en algo que es fácilmente comparable entre ellos, que son las páginas web de cada uno de esos parlamentos. Escogimos 4 países, además, que tuvieran 2 cámaras, que fueran bicamerales, y bueno, estos son los resultados y estas son las categorías que establecimos. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, definimos una serie de campos, una serie de categorías dentro de esos campos y de ahí una serie de indicadores que nos permitieran hacer esta comparación. Pasamos a la siguiente. Antes, estos son los campos, los 6 campos son información sobre el Parlamento, otra información sobre los parlamentarios, uno más es difusión del trabajo parlamentario, el cuarto es mecanismos de transparencia implementados desde las páginas web de cada uno de estos órganos legislativos, acceso a la información y participación y comunicación con la sociedad. ¿Seguimos? Bien.
Estos son, en términos generales, los resultados que obtuvimos, primero en las cámaras bajas de los 4 países. Como ven, pues destacan Estados Unidos y Chile en cuanto al número de indicadores de transparencia, o más bien de Parlamento abierto, que cada uno de esas páginas web de cada uno de esos órganos legislativos tiene, y están bastante más rezagados España y México. Ahorita vamos a ver un poco de detalles en qué aspectos algunos han avanzado más y otros van más rezagados. La siguiente, por favor. Estos son los resultados en materia de los senados de los 4 países. Nuevamente, Chile y Estados Unidos están más avanzados que México y España, pero digamos que la cosa a nivel Senado es bastante más pareja. Seguimos, por favor. Bien, aquí no me quiero detener mucho porque son ya los detalles de cada uno de los indicadores. Estamos hablando de 100 indicadores en estos 6 categorías, pero lo que fuimos viendo es si existe o no cada uno de estos, cada una de estas características están satisfechas en la página de internet de esos distintos órganos. Entonces, esto es, digamos, lo que formó la base. Hay una cosa que sí quiero precisar, que este es un estudio exploratorio y hasta este momento solo hemos visto si existen o no estos indicadores. No hemos abordado todavía la calidad, que puede ser diferente, de la información entre uno y otro. Pero esto nada más nos da un primer panorama de qué temas se están o no se están considerando. Estos son los resultados finales. Cada una de las columnas representa cada una de las 6 categorías que investigamos. En verde está citado el país que reúne más indicadores de Parlamento abierto, y en amarillo el que está un poco más rezagado. Entonces, aquí están los detalles para cada uno de los países en estos aspectos. Una cosa que hay que notar es que respecto de la información sobre el Parlamento, podemos encontrar en la página web mucho más información en este tema que, por ejemplo, respecto a información sobre los parlamentarios. Esto pues es una cosa que la sociedad ha estado insistiendo, y en México es el caso, ¿no?, de que suban su declaración 3 de 3, que se aclaren cuáles pueden ser los intereses que están entrando en conflicto a la hora de ejercer la labor legislativa, etcétera. Pero, digamos, es un problema que hay que decir no es exclusivo de México. Llama la atención que en eso Chile sí destaca mucho. La verdad es que en Chile se ha hecho un gran trabajo por revelar información específica de los parlamentarios, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Entonces, digamos, este es el panorama. Ya me queda muy poco tiempo. Seguimos, por favor. Y bueno, aquí hay algunos elementos generales para la reflexión, si quieres hablar de esto, y luego ya vamos al caso de México. Sí, brevemente las conclusiones generales que teníamos después de hacer esta investigación es que la información sobre el Parlamento, lo que señalaba Tomislav, es mucho mayor que la información particular de la actividad y del patrimonio de cada parlamentario. En ese sentido, también sucede que es menor la información a la que se puede acceder como ciudadano, ¿no? Por tanto, diríamos, hay una información institucional buena en los 4 casos, pero esta información se vuelve más sensible cuando se quiere rascar un poco más allá, sabiendo más del parlamentario o queriendo el ciudadano acceder y sobre todo, manejar datos abiertos, poder tener un uso y una reutilización de estos datos para poderlo hacer de dominio público. Igualmente, el tema de la participación y la comunicación bidireccional es un tema al que hay que seguir trabajando. Es un tema que todavía está por desarrollar en los 4 casos de estudio. Y, por último, nos llamaba mucho la atención los bajos niveles de transparencia en los 3 países del contexto iberoamericano, en comparación con las cámaras de Estados Unidos, donde sí había la inclusión de una normativa de transparencia, de código ético, de código de conducta y mecanismos para perseguir también cualquier hecho delictivo o conducta vinculada a la corrupción.
Bien. Para el Congreso en México. Y estos son, digamos, indicadores que sí están cubiertos en el caso de parlamentos en los otros 3 países estudiados, y en México todavía tenemos la posibilidad de mejorar. Insisto, estoy hablando de la información que se encuentra en las páginas web, no quiere decir que no la haya del todo, pero lo hicimos así porque, 1, es más fácil comparar, y 2, porque es el lugar donde regularmente una buena parte de los ciudadanos van a buscar la información que les interesa respecto al Parlamento, o cuando menos donde lo hacen inicialmente. Entonces, aquí establecemos que falta claridad en cuanto a las facultades de los órganos de gobierno de las cámaras y los acuerdos de estos órganos, que también hace falta avanzar respecto de las facultades que tienen los grupos de trabajo dentro de las cámaras, que se puede avanzar también en el tema, lo que decía, información sobre los parlamentarios, declaración patrimonial y declaración de intereses. También hace falta el tema de fiscalización. Por otra parte está… Claro, el tema del lobby, que si bien se ha avanzado estableciendo un registro, hay cosas que se tienen que hacer o que las mejores prácticas indican respecto al lobby, como es saber con quién cada uno de los lobbies está estableciendo contacto y pues a qué acuerdos están llegando, porque finalmente todo esto tiene un impacto y una repercusión de los resultados del trabajo parlamentario y del trabajo legislativo específicamente. Viene la exposición de conflicto de intereses. También hace falta que quede más claro cuál es el código de ética y el código de conducta. Y un faltante importante, no es solo en México, en varios países, excepto en Estados Unidos, la normativa que hay para enfrentar específicamente el tema de la corrupción, cómo vigilar y cómo castigar el tema de la corrupción. Esto, por lo menos en la información que está en las páginas web, no es suficiente, no es satisfactorio. Bueno, otras áreas de oportunidad es esto, lo que mencionaba Jorge antes. Es importante que la gente no solo tenga acceso a los resultados, digamos, del trabajo parlamentario, sino también a la información y a los datos con los que se desarrolló ese trabajo. Entonces, cosas como el Open Access, el Open Data y el Open Source es muy importante para que el público, la sociedad pueda replicar las investigaciones y las fuentes de información que están usando los legisladores. Bien, lo otro pues es muy parecido, es la posibilidad de que haya comunicación bidireccional entre la sociedad, los ciudadanos y el Congreso, y la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a participar como se hizo en el caso de la ley de transparencia, a participar, digamos, en la deliberación y eventualmente pues en la toma de decisiones de las legislaciones. Creo que en términos generales, y para no pasarnos más de lo que ya nos pasamos en el tiempo, pues esto es lo que teníamos que decirles. Muchísimas gracias. Pues realmente muy, muy interesante la investigación y la ponencia en general. Bueno, a resaltar cuestiones muy importantes de la que nos habló Jorge en cuanto a de dónde viene toda esta teoría del Open Government, de los parlamentos abiertos, del mundo anglosajón, el cambio que se da cultural con los millennials, que solicitan formas diferentes de hacer política, y entonces toma una importancia enorme todo lo que tiene que ver en redes sociales, y la elaboración del diagnóstico, ¿no? Que es, me parece interesante. Se analizan 4 países
en cuanto a 4 puntos específicos. El primero, si los representantes realmente están representando los intereses de las y los ciudadanos. El segundo, qué tanta autonomía tienen los parlamentarios en relación sobre todo a sus grupos parlamentarios, si pueden ser sus opiniones o son las opiniones del partido político al que pertenecen. El tercero, su forma de deliberación, y la cuarta, la opinión pública, en donde dice que los medios de comunicación tienen todavía un gran peso. Me parece muy interesante la ponencia, y en el doctor Tomislav, pues ya el diagnóstico en sí es un estudio inicial exploratorio de España, Estados Unidos, Chile y México, donde se tienen como diferentes categorías: información sobre el Parlamento, información sobre los parlamentarios, información sobre el trabajo de los parlamentos y los parlamentarios, todos los datos de transparencia, datos de acceso a la información y la participación ciudadana y la comunicación. Los países más avanzados o mejor, donde mejor está estructurada su página, son Estados Unidos y Chile, donde tienen mayor datos de transparencia. En los casos de los senados en estos 4 países está mucho más pareja la calificación en relación a las cámaras bajas, y en todos falta un poco de información sobre los parlamentarios en específico. Esta cuestión del 3 de 3 o la 3 de 3 que tanto hemos pues peleado en este país, creo que sigue siendo como la parte más delgada del hilo en el Parlamento mexicano. Me quedo también con las áreas de oportunidad que tenemos como país, que me parecen pues muy pertinentes, muy claras en el diagnóstico, y coincido totalmente. La facultad de los órganos de gobierno no están publicitados, ¿no? Realmente hasta para los senadores, y tengo que confesarlo, es complicada la norma interna que tenemos y las atribuciones que se toman los órganos de gobierno, ¿no? en el Senado. Realmente muchas veces sorprende a los propios senadores que se toman atribuciones que dices, bueno, pero esto no está en sus atribuciones, pero parece que sí, aparentemente. Entonces creo que sí hace falta transparentar y normar más claramente. Todo el tema de información de cada uno de nosotros, pues sí, no, hay un bajo porcentaje de los legisladores mexicanos que tenemos presentado el 3 de 3, es un enorme reto, y creo que hay que incidir en las elecciones antes de que se nombren y antes de que tengan el voto de las ciudadanas mexicanas y ciudadanos mexicanos, el exigirles que presenten el 3 de 3 en el momento donde sí nos necesitan como ciudadanos, que es al momento de votar, porque ya después en el cargo, pues ya qué, ¿verdad? Después toda la parte del lobbying y el proceso que se da, con quién te juntas, cuál es tu agenda como legislador, si estás incurriendo en un conflicto de interés, me pareció interesantísimo, los códigos de ética, la normativa y el open data, open source, muy claro y muy interesante. Pasamos a la segunda mesa, y es un honor presentar, a ver, por favor, dime tu… Kenvir Puente. Entre la letra pequeña y mi mala vista, ¿verdad? Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la FES Acatlán de la UNAM, maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, así como en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull del Reino Unido. Realizó estudios de especialización en Gerencia Política y Comunicación Política en la George Washington University y obtuvo el grado de doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y director de la revista Estudios en Derecho a la Información. Un aplauso para él, es un gusto presentarlo. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, senadora, y gracias también al Instituto Belisario Domínguez, particularmente a la Dirección General de Análisis Legislativo y a la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios por la oportunidad de discutir un tema que varios consideramos crucial para el futuro, no solo de la actividad legislativa, porque parece como que el tema de la transparencia tiene que ver exclusivamente con la
actividad legislativa cotidiana. Y solo quisiera poner en contexto esto. Es un tema central, crucial para la viabilidad de las democracias contemporáneas. No es un asunto menor. Si nosotros pensamos en que hemos ganado la batalla al autoritarismo y que en adelante solo tenemos que hacer pequeños ajustes a nuestro régimen democrático para hacer nuestra democracia mucho más efectiva, de mejor calidad, etcétera, estamos minimizando el problema. De lo que estamos hablando aquí es de la viabilidad del régimen democrático, porque pensemos que tan solo si hacemos referencia, por ejemplo, al último reporte de Freedom House de 2016, señala que tan solo el 40% de los países del mundo puede ser considerado como libre o democrático. Es decir, no podemos cantar victoria, y sobre todo con las amenazas que hay de la tentación del discurso autoritario en varias partes del mundo. Muchos creían, bueno, pero tenemos un Congreso que es electo y es electo democráticamente. Bueno, congresos electos existen incluso en regímenes autoritarios. Es decir, esa no es ninguna garantía, la existencia de un parlamento no es ninguna garantía de que se ejerza el poder democráticamente. Por eso cuando hablamos de este tipo de dispositivos como el de Parlamento Abierto, tenemos que estar atentos a amenazas como, y permíteme recordar otra vez el mismo reporte de Freedom House, que tan solo del año pasado a este año, 76 países, según el reporte de Freedom House, disminuyeron en su índice de libertad en tan solo un año, 76 países. Eso quiere decir que la amenaza o la tentación autoritaria está presente y que la lucha por la democracia se construye día a día. Este espacio, este foro, esta discusión forma parte de esa lucha por una mejor democracia, por darle viabilidad al régimen democrático. Por eso es que por eso quería contextualizar que no es un asunto menor, no es un asunto de que los diputados o los senadores hagan público su patrimonio o que podamos saber, conocer el dictamen de una u otra comisión. Es algo mucho más relevante. Tiene que ver con el tipo de representación que estamos teniendo y el tipo de decisiones que se toman, que esas decisiones sean decisiones con amplia legitimidad democrática. No tiene que ver con un asunto exclusivamente de popularidad, porque muchas veces se cree que este es un asunto para ganar popularidad y que los parlamentos sean mucho más populares. Bueno, la primera noticia que va a quedar es que parlamentos populares no existen en el mundo. No hay parlamentos que la gente salga a la calle a festejar que hayan aprobado una iniciativa y bravo por mi diputado y mi senador porque votaron a favor o en contra de tal asunto. No, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Lo que sí sucede es que las decisiones legislativas son respaldadas por la sociedad, por las organizaciones de la sociedad, por los grupos de interés, en la medida en que el proceso es legítimo, en que se ha legitimado democráticamente, en que ha sido un proceso abierto y de cara a la ciudadanía, no a espaldas de ella. Entonces, ahí se inserta la discusión sobre el Parlamento Abierto. Ya toda la parte de los detalles que iba yo a mencionar sobre el origen de la idea de Parlamento Abierto, ya me la salto porque Jorge ha hecho una una extraordinaria relatoría sobre esos antecedentes y yo solo me concentraría en a qué nos referimos cuando hablamos de Parlamento Abierto, porque también hay que ser precisos con los conceptos, porque así como, recuerdo a Sartori cuando decía que el término democrático tiene todavía ciertos grados de honorabilidad, también parece que asociarse al tema de transparencia y rendición de cuentas o Parlamento Abierto, pues también tiene cierto grado de honorabilidad. Entonces, cualquier cosa que uno haga y la asocia a la idea de Parlamento Abierto parece como que es algo bueno, pero no necesariamente es Parlamento Abierto. Es decir, por ejemplo, pensar en que
la transparencia de las decisiones legislativas del Parlamento Abierto, sí, pero es una parte muy pequeñita de Parlamento Abierto. Es solo, como bien lo hacen Tomislav y Jorge, es solo uno de los indicadores, pero hay mucho más que tiene que ver con el Parlamento Abierto, y pensar que se agota en una política efectiva de transparencia es minimizar el tema o acotarlo a un aspecto muy menor, o incluso circunscribirlo exclusivamente al tema legislativo. ¿Por qué? Pues porque los legisladores se desempeñan en múltiples dimensiones simultáneamente. Entonces, cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, tiene que ver con todas estas dimensiones. Entonces, un parlamento democrático, moderno, tiene que tener al menos las siguientes características. Uno es ser representativo. Por supuesto, pues ese es el piso mínimo, pero no basta con ser representativo. Tiene que ser además eficaz en la toma de sus decisiones. Es decir, si no toma decisiones que son oportunas en el tiempo, ya no sirve para nada después la decisión que se toma. Es decir, si no resuelve los problemas en el momento en que los problemas están vigentes, ya no tiene oportunidad de ser efectivo. Entonces tiene que ser eficaz. Tercero, para ser eficaz tiene que ser profesional. Y una legislatura profesional es aquella que es profesional no solo a través del trabajo de los legisladores, sino también al trabajo de su personal, que tenga equipos. Por eso cuando critican, por ejemplo, el gasto, el presupuesto en el Congreso, a mí me parece una medida de populismo legislativo decir vamos a reducir el presupuesto del Congreso. No, mejor transparentemos en qué lo estamos gastando y transparentemos cómo lo estamos destinando a la profesionalización de nuestros trabajadores, a contratar cada vez profesionales especializados en cada una de las materias. Transparentemos cuál es el mecanismo de contratación de los asesores en comisiones, transparentemos cuál es el mecanismo de contratación del personal especializado en los órganos de servicios parlamentarios, etcétera. Es decir, no basta con reducir, no, pues eso a lo mejor es una decisión final. Lo que hay que hacer es destinar los recursos a algo que sirva. Es también un parlamento que sea transparente, me voy a ir un poquito más rápido, pero que sea transparente, accesible y que rinda cuentas. Esas son las características que estimo tiene que tener un parlamento democrático moderno. Ahora, ¿cuál es el problema? A veces creemos que cuando un parlamento no tiene estas características es simplemente porque no hay voluntad política. Y entonces se habla como de este designio divino, de que simplemente algún día van a tener voluntad política para que funcionen las cosas, y esto es mucho más complejo que eso, y perdón porque me pongo la cachucha de politólogo, pero es que si dejamos el asunto a como la voluntad política, no, es mucho más complejo porque hay usos y costumbres, hay inercias institucionales, pero también hay una infraestructura institucional, una infraestructura jurídica que a veces impide hacerlo. Yo cuando platico con legisladores que son aliados del tema de la transparencia y de la rendición de cuentas, como la senadora Torres y otros que sabemos que son aliados del tema de la transparencia en el Parlamento, en el Congreso, justo lo que nos dice, bueno, nos lo acaba de decir la senadora, es decir, incluso para nosotros es difícil acceder a información, es decir, y entonces decimos, y entonces, pues no, que no había voluntad, ¿no? Entonces, ¿dónde está? No, es que entonces la voluntad es de los coordinadores, ¿no? No, es que entonces la voluntad es mucho más complejo que eso, y hay que entender las razones por las que las instituciones obstaculizan el éxito de las políticas en materia de transparencia, pero también de Parlamento abierto. Creo entonces que el Parlamento abierto descansa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es efectivamente una política de transparencia y rendición de cuentas. No basta con la transparencia, sino que tiene que haber rendición de cuentas. Y rendición de cuentas solo es posible cuando hay una relación entre 2 actores en la que un actor informa, explica y justifica sus acciones de forma constante, permanente, al otro actor, y este primer actor tiene la posibilidad de sancionar o influir en el comportamiento del otro. Es decir, no basta con informar, sino que el segundo actor, es decir, el sujeto controlable, tiene el sujeto controlante tiene la posibilidad de incidir en el comportamiento del sujeto controlado. Si no, no es rendición de cuentas, si no, solo es una política de publicidad de la información.
Entonces, el primer pilar es el de la política de transparencia y rendición de cuentas, pero el segundo pilar es justo al que ya hacían referencia Tomislav y Jorge, que es el de la interacción y la colaboración con la sociedad, es decir, la interacción permanente con la sociedad, organizada o no. Es decir, que cualquier ciudadano que esté interesado en participar del proceso legislativo, participar del proceso de toma de decisiones, tenga la posibilidad de hacerlo y que no se enfrente a estos grandes obstáculos que le impone la institución. Y tercero, que en la conducción de los trabajos que la conducción de los trabajos se base en estándares de ética parlamentaria. Y aquí tienen que ver, por ejemplo, la creación de los códigos de ética. Ahora, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué se ha enfrentado para poder avanzar en esta materia? Me voy a referir al caso de México, pero también quisiera hacer algunos ejemplos. Hay una arquitectura legal, pero también incluso hay una arquitectura física. Si bien el marco jurídico debe adecuarse a una nueva necesidad de interacción política, son las inercias de un modo de hacer política que soslaya el papel central que debiera tener el ciudadano en los procesos de toma de decisión, los que aún prevalecen. Me refiero, por ejemplo, antes de referirme a la arquitectura jurídica, me refiero a la arquitectura física. Los grandes muros que se construyen para aislar al legislador del pueblo al que representa, las barricadas infranqueables que impiden a los ciudadanos acercarse a los recintos parlamentarios, los aparatosos cuerpos de seguridad que frenan el acceso a cualquier interesado en contactar a su representante, son solo un ejemplo del problema que existe en muchos países. No solo me refiero al caso de México, me refiero a muchos países. Es decir, ustedes tratan de entrar al Capitolio en Estados Unidos, que aún cuando tienen estas políticas de transparencia, bueno, tienen estos obstáculos que son literalmente construidos, bloques de concreto que se construyen. Recientemente un politólogo inglés, Matthew Flinders, afirmó que el Palacio de Westminster, un palacio que todos admiramos, el ejemplo de la arquitectura, debería ser un museo, no el corazón de la política británica, ya que, cito, la arquitectura y diseño de un edificio dice mucho acerca de los valores, principios y prioridades de aquellos que ahí laboran. El Palacio Legislativo de San Lázaro en México, por ejemplo, creado originalmente como recinto para ambas cámaras del Congreso y empleado exclusivamente por la Cámara de Diputados, es una gran fortaleza de piedra que se impone como impenetrable recinto diseñado para el régimen entonces dominante. Dice Jesús Silva Herzog Márquez, cito: la monstruosidad arquitectónica de San Lázaro es un buen símbolo del régimen hegemónico que celebraba. Más que culminación de la arquitectura nacionalista, se trata de una muestra de arquitectura fascista. Lo es por las dimensiones del edificio, la solidez impenetrable de lo pétreo, la sacralización de lo nacional, la disposición reverencial del auditorio, el presidencialismo retratado en su ambición, en su poder y en su mal gusto. Termina la cita de Silva Herzog. La tradición y la historia no deben ser obstáculo para que en las adecuaciones y remodelaciones a los recintos parlamentarios se busque poner al ciudadano en el centro de las decisiones. Eso es lo que un parlamento abierto debería promover. Escocia y Gales, por ejemplo, con sus renovados parlamentos que obtuvieron la devolución de poderes hacia finales de la década de los 90, hicieron reformas no solo físicas, sino políticas, y ambos recintos fueron diseñados bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas. En ambos recintos legislativos se presentan primordialmente estructuras transparentes que permiten al público observar en todo momento la actividad legislativa de su pleno y de sus comisiones. De igual forma, la independencia de Georgia fue una oportunidad perfecta para que se olvidaran del viejo edificio stalinista en donde sesionaban en la era soviética, para dar paso a la construcción de un nuevo edificio caracterizado por el uso de vidrio y un diseño arquitectónico amable con su entorno. Si bien estos edificios también recibieron críticas por sus costos, siempre se valoró como prioritario el mensaje de cercanía, transparencia y accesibilidad de las instituciones como parte de la reforma política que se estaba viviendo. Un ejemplo clásico del contemporáneo fue la convocatoria para la remodelación del Reichstag en 1999 del Parlamento alemán.
Si bien este edificio tiene una larga tradición con un estilo renacentista, ha sufrido diversos cambios. Uno de los principales, me voy a referir al más reciente, el de 1993, en el que se convocó un concurso público para intervenir el edificio y reconstruir la sede. Las bases de la construcción, pero esto solo podía decirlo en el recinto del Senado. Las bases para el concurso público de la reconstrucción de la sede parlamentaria decían, cuando convocaban a los arquitectos, que el edificio, las propuestas que se reciban deben ser unas en el que el edificio cumpla con funciones de espacialidad y las necesidades de un parlamento moderno. El diseño debe ser transparencia, accesibilidad al público y sensación de placer al comunicarse y entrar en sesión. El ganador del mismo fue el prestigiado arquitecto Norman Foster, quien por cierto va a construir el aeropuerto de la Ciudad de México, quien así reseña cuando presentó su propuesta, reseña su propuesta así. Comenzamos el proyecto con un edificio cuyo simbolismo mutilado significa muy poco para el pueblo alemán. Sin embargo, la historia se hace presente en el Reichstag y no debería ignorarse. Nuestra transformación del edificio se basa en 4 puntos esenciales: el significado de la Asamblea Federal Alemana como uno de los grandes foros democráticos del mundo, la determinación de hacer el Parlamento accesible al público, el compromiso apasionado de producir una obra arquitectónica sostenible y amigable al medio ambiente, el respeto hacia la historia como fuerza que forma edificios y naciones. Queríamos expresar, dice Norman Foster, no solo transparencia horizontal, por eso es posible observar hacia la Cámara desde el tejado, para echarles un ojo a los miembros del Parlamento. El edificio debía tener dignidad. Los visitantes, y esto es muy importante, dice, los visitantes y los políticos entran por la misma entrada, no hay entradas subterráneas ni nada. Es decir, los visitantes y los políticos entran por la misma entrada principal, suben a una plaza en el tejado que ve hacia la Cámara y continúa por rampas hacia un mirador agradable con una cafetería abierta al público. Al día de hoy, después de la reconstrucción, son cerca de 20 millones de visitantes los que tiene el Parlamento alemán y puedes ir solamente a tomar el café. Quiero ver que en la entrada te pregunte un guardia, ¿a qué va usted aquí al Senado? Y ya veré si les permite el protocolo, es decir, a tomar un café. Entonces, bueno, creo que por ejemplo, y por eso tenía que decirlo aquí, porque se ha dejado pasar una gran oportunidad. Es decir, tenemos recintos parlamentarios propios. Bueno, en Italia, es decir, no digo que sean feos, son hermosos. En Italia la arquitectura fascista es hermosa, sí, pero no es funcional de acuerdo a los tiempos que corresponden a la política. Esas inercias institucionales se reflejan también en la arquitectura jurídica. Solo les recuerdo, por ejemplo, nuestro artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso dice: las reuniones de las comisiones del Senado podrán ser públicas cuando así lo acuerden sus integrantes. También podrán celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos o las personas que las comisiones consideren que pueden aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto que se trate. ¿Quién tiene el control? Quienes deciden. Es decir, ¿quiénes están decidiendo quién puede participar o no? Pues quienes controlan el proceso legislativo, de tal manera que un ciudadano, un grupo de interés, un cabildero, no podría tener la oportunidad de acceder. No hay garantías para que haya un proceso abierto. Ahora, a pesar de esas inercias, hay avances importantes. Por eso no quiero dejar un sinsabor con mi presentación del día de hoy, porque ha habido avances significativos en ello. Y a pesar de ello, es decir, por ejemplo, yo no veo por qué no se ha reformado este artículo de la ley cuando la ley ha tenido 33 reformas. Es decir, a nadie se le ha ocurrido reformar este artículo para permitir o facilitar el acceso de los ciudadanos en el proceso legislativo. Entonces, yo creo que ahora que se aprobó la ley general y la ley federal, esto tiene que generar efectos en muchas de las inercias institucionales que impiden el acceso de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones. Ya me referí, digamos, a los obstáculos físicos que se le imponen para acceder,
pero también existe una gran cantidad de obstáculos normativos que se le imponen. En la Universidad Nacional estamos estudiando este tema y nos lo estamos tomando muy en serio. Hemos creado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se creó una línea de investigación institucional que se llama Transparencia Legislativa, Rendición de Cuentas y Democracia. En el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde vienen las líneas de investigación, ustedes pueden acceder al trabajo que estamos haciendo sobre ese tema. Hemos tenido focus group con legisladores para que nos platiquen su experiencia de por qué han fracasado las políticas de transparencia. Tenemos resultados de entrevistas a legisladores locales. Todas las transcripciones están ahí disponibles para el público, para que puedan conocerlas y que puedan ver cómo la mayoría de los legisladores que nos dan testimonio, por ejemplo, hay alguien que había sido presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, nos decía, pues yo fui presidente, intenté hacer muchas cosas y fracasé. Es decir, no se trata tampoco de convencer al presidente de la mesa directiva, es decir, hay una infraestructura institucional que obstaculiza la transparencia y la accesibilidad en esa materia. Los invito a consultar eso. Hay avances, por supuesto, el canal del Congreso en los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil que presionando han logrado mucha mayor participación en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, en la reforma en materia de transparencia o obviamente en el sistema anticorrupción, pero muchos otros. Por eso es que ahora el estado en el que nos encontramos en la discusión, yo diría, qué bueno que hoy tenemos buenas leyes, ahora solo falta que las implementemos. Muchas gracias. Pues extraordinaria presentación del doctor Kenbrick Puente. Básicamente, bueno, pues nos alerta sobre el riesgo de que las democracias en el mundo puedan regresar, un fenómeno de regresión a nivel mundial que se nota a través de varios discursos en el mundo. El reporte de Freedom House de 76 países que en este año han tenido regresiones autoritarias de un total de 194 países, muy interesante. Entonces concluye diciendo que la democracia y su defensa se construye día con día, lo cual creo que queda muy claro y es cierto. Los procesos que se hicieron de cara a la ciudadanía logra legitimidad, logra que realmente el ciudadano los haga suyos, pero necesitamos transparentar los procesos en los que se hacen las leyes y en general las acciones legislativas. Las características de un parlamento abierto moderno: tiene que ser representativo como uno, dos, tiene que ser eficaz, y esto es importante en relación al tiempo en que se hace una disposición o una ley, y tres, tiene que ser profesionales, que tengan equipos capacitados, especializados en cada uno de los temas, y en este sentido, él sugiere no tanto cuestionar el presupuesto total que se da a las cámaras, ya sea alta o baja, sino revisar el cómo se está invirtiendo, por no decir gastando, ¿verdad?, invirtiendo estos recursos, si es en personal capacitado o en qué otros rubros, y en eso sí estar muy listos a fiscalizar. Y por número 4, el Parlamento abierto, moderno, debe de ser transparente, accesible y tiene que tener rendición de cuentas. Nos habla también de los 3 pilares básicos en cuanto a parlamentos abiertos y democráticos. El primero es política de transparencia y rendición de cuentas, en donde la rendición de cuentas sea donde haya un informe, una explicación y una justificación de en qué y cómo se está gastando el tiempo y los recursos cada uno de los legisladores, pero que ese informe se dé a un actor que sea el ciudadano, que tenga una condición indispensable, que pueda ser activo y que pueda tener incidencia en el comportamiento que está dando a conocer el legislador o la legisladora. La segunda, interacción con los ciudadanos, el segundo pilar, y el tercero, la conducción de un trabajo donde haya ética parlamentaria, donde haya códigos de ética y este tipo de cuestiones. Y la tercera parte, que son los obstáculos
para tener parlamentos abiertos. Y bueno, es interesantísimo lo que nos dice en dos obstáculos. El primero, un obstáculo arquitectónico en sí, que tiene absoluta razón y se habla poco de ello. Y el segundo, obstáculos normativos. La seguridad, ¿no? En el primero, en la parte de arquitectura, pues los muros reales que construimos alrededor de los parlamentos, y en el segundo, los obstáculos normativos que tenemos para el acceso de las y los ciudadanos a nuestros recintos. Realmente, pues muy interesante, reconoce los avances, pero tenemos enormes retos en el caso del Parlamento mexicano. Muchísimas gracias, realmente muy, muy interesante. Pasamos a la tercera mesa. Bueno, creo que es importante también mencionar, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, por si tenemos aquí ciudadanas y ciudadanos interesados que los vayan formulando para después hacer más ágil la posibilidad. Tendremos 3 bloques con 3 preguntas cada una, entonces si quieren irlas escribiendo para que nos puedan ir haciendo llegar sus preguntas. Es un honor para mí presentar esta tercera mesa a la doctora Meyenberg, Yolanda Margarita Meyenberg Leisegui, sí, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México, fue coordinadora de la oficina del portavoz del área de discursos políticos de la Presidencia de la República, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto de Tecnológico Autónomo de México. Ha sido asesora de la Cámara de Diputados, el Instituto Federal Electoral, la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y de la Organización de las Naciones Unidas. Investigadora a nivel primero del Sistema Nacional de Investigadora y el área de investigaciones de las instituciones políticas. También, asimismo, es un honor presentar al doctor Ricardo Espinosa Toledo, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Sociología del área de Ciencia Política, doctor de Estado en Ciencia Política por el Centre d'Analyse Comparative de Système Politique, École Doctorale de Ciencias Políticas de la Universidad de París, de la Sorbona, maestro en Historia Política por el École des Hautes Études de Estudios de Ciencias Sociales, también en París, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del primer nivel y especialista en los temas de relación ejecutivo-legislativo y la representación política y partidos políticos. Es un honor y démosles un aplauso, los escuchamos. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo, como los colegas que me antecedieron, al Instituto Belisario Domínguez la invitación a participar en esta reunión y también celebrar que la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios sea coorganizadora de este evento. La presentación que preparamos Ricardo y yo tiene que ver con algunos puntos de observación de las tareas de transparencia en los cuerpos legislativos, y lo que hicimos fue recuperar de la literatura lo que se dice que tiene que ser la transparencia y confrontarla con lo que justamente las organizaciones de la sociedad han ido evaluando con respecto a las tareas de transparencia en los cuerpos legislativos. Quisiera la anterior, por favor. No, la primera. Nosotros partimos de 2 preguntas para organizar nuestro trabajo, y la primera es ¿por qué los congresos no alcanzan el grado de transparencia que corresponden a los parlamentos abiertos? Y la segunda es ¿a qué grupos sociales les interesa fomentar esta mayor transparencia?
Como puntos de observación, la siguiente, por favor, presentamos 5. El primero es como un valor público, el segundo como una tarea interna de las instituciones y de los actores, la tercera, no, la anterior, por favor, como una ventana de información en línea, como una herramienta de inclusión social y como una acción de supervisión externa. No me voy a detener en lo que dice la literatura porque tengo 15 minutos y pretendo pasarle la palabra a mi colega, y lo único que voy a hacer es tratar de explicarles cómo construimos el modelo multirrelacional a partir de estos puntos de observación de transparencia. Lo primero que vimos es que como un valor público, la transparencia tiene un fuerte vínculo con rendición de cuentas, y que en este momento lo que se observa, lo que observan las organizaciones es que esta tarea de rendición de cuentas no pasa del punto de ser una contabilidad y no se convierte en lo que Mauricio Merino llama una transparencia proactiva, que es una transparencia en la que hay una circularidad y en la que se toman en cuenta las necesidades de información de los actores para poder construir esta tarea tan importante en el Congreso. La segunda cuestión que observamos como un valor público que es muy importante es la cuestión de acceso a la información. ¿Cómo están construidos los canales de acceso a la información? La información es pertinente con respecto a las demandas de información de los usuarios, es fácil, es accesible, es ágil. La cuestión de la oferta de información en el Congreso o no lo es así. Como valor público también pensamos que una de las cosas, y además en esto coincidimos con todos los colegas que nos han antecedido, es que una de las cuestiones importantes de la transparencia no solamente es la legislación, sino la percepción con respecto a las tareas de transparencia que en el imaginario colectivo se están procesando. Entonces, la transparencia no solamente, y creo que aquí es donde se ha dado el mayor énfasis, se tiene que concebir como una construcción legal, sino como una percepción pública, y en ese sentido tendría que ser, el cúmulo de legislación nos dice que al final del camino no hemos sido capaces de construir esta percepción pública como algo natural a las tareas legislativas, y que ahí hay una deuda que tenemos con respecto a la transparencia. El último punto que consideramos que era importante trabajar con respecto a la transparencia como un valor público es la idea de justicia. Detrás de la idea de transparencia, rendición de cuentas, información, pues al final tendríamos que pensar en procedimientos que implican una equidad entre lo que se está demandando en términos de vida pública y lo que se está ofreciendo. Y en ese sentido, por eso trabajamos como la justicia como otro de los parámetros de valor público que está muy asociado a la transparencia. Pasamos, por favor, a la lámina que habla de confianza, y lo último al final, que también los colegas que nos precedieron han hablado en relación a esto, al final del camino la transparencia tiene que ver con construcción de confianza, y creo que ahí hay una deuda muy importante de nuestros cuerpos legislativos en relación a la percepción que se está teniendo con respecto a lo que ofrecen en términos de rendición de cuentas. Lo que hicimos, como se los dije, fue confrontar estos 5 puntos con lo que han sido los avances o han sido los diagnósticos, y al final en este primer rubro, que es la transparencia como un valor público, lo que sí hay que reconocer es que la actual legislación incluye a la información como un derecho humano, y esto es un gran avance con respecto a las legislaciones anteriores.
Los evaluadores nos dicen que en términos de lo que nos falta en este primer rublo como un valor público es fomentar una transparencia más proactiva. Nos vamos, por favor, al segundo punto, que es la tarea interna. Otra más, por favor. Ahí. El segundo punto de observación que nosotros propusimos fue el de la transparencia como una tarea interna, y lo que hicimos fue primero ver la operación administrativa de la institución y después la manera en que se toman las decisiones. Y creo que aquí también lo que decía Kem al respecto es muy importante, es cómo se están ejerciendo los recursos públicos al interior de los cuerpos legislativos y después cómo se está abriendo al público todas las tareas internas que competen a la actividad legislativa. Lo primero que revisamos fue cómo se organiza la fiscalización y lo que, por favor, dos más. Y lo que trabajamos también es cómo las asociaciones, principalmente la Alianza por el Parlamento Abierto, que es una congregación de asociaciones de la sociedad, están observando con respecto a las tareas de fiscalización, ya que nos dice que hay algunos puntos de mejora con respecto a la manera en que se hacen públicos los gastos de los recursos, pero la Alianza para el Parlamento Abierto, en particular dos de las asociaciones que trabajan en este asunto, nos hablan de algunos puntos de opacidad. ¿Me pasas, por favor? Ahí, el anterior, por favor, ahí, en sus incrementos, en las subvenciones de los grupos parlamentarios, en los recursos utilizados, en el trabajo en comisiones, en el reacomodo de partidas y en la presentación de la información presupuestal. Aquí nos habla de justamente el candado que se da en el artículo 93 con respecto a la participación de la sociedad en el Congreso. No me detendré en esto y voy al tercer punto, que tampoco me voy a detener mucho en esto. ¿Me pasas, por favor, la otra más? Otra más. Otra más. Ahí. Como ventana de información en línea, mis colegas ya hablaron suficiente con respecto a esto, pero lo que sí me voy a detener es justamente en la comparación que ellos hacen en relación a cómo se dan estas cuestiones de la publicidad en las páginas web de los congresos. En el Congreso norteamericano, esto no es una acción que se produzca por una presión social, como sucede aquí, ¿no? Aquí los cambios en la legislación con respecto a la transparencia son un poco forzados por presión de las organizaciones, por presión de la opinión pública, pero no se dan de manera natural. En otros congresos estas tareas no son tareas que parecieran asumidas a fuerzas, son tareas que se dan de una manera muy natural y que además se contempla constantemente la manera de ir mejorando la oferta de información, como sucede en el Congreso norteamericano. Le paso la palabra a Ricardo para que hable de los dos últimos puntos de observación que nosotros tomamos en cuenta en nuestro trabajo y nada más les agradezco su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también agradezco al Instituto Belisario Domínguez y a la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios por la invitación. Es un honor estar aquí en este recinto y desde luego pues mi agradecimiento también a todos ustedes, a mis colegas de la mesa y muy especialmente a la senadora
Torres Peinbert, porque este tipo de diálogos son necesarios y ayudan a franquear una puerta no fácil, como lo comentaba Ken Birr al principio. Y es que yo creo que compartimos una preocupación, es decir, cómo fortalecer al Congreso, cómo fortalecer la legitimidad del Congreso. Es común escuchar decir que los de fuera ponemos el énfasis en los faltantes, hay mucho de cierto, y que los legisladores ponen sus acentos en los avances, también hay mucho de cierto. La realidad de las cosas es que hay avances y hay muchos pendientes. Y yo comparto lo que decía la senadora al principio, es decir, ese primer lugar en leyes sobre derecho de acceso a la información lo confirma. La senadora remataba también su intervención haciendo un matiz, pero somos el último lugar en corrupción y opacidad. Entonces, las dos cosas son ciertas. Tenemos muchas leyes, buenas leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública que se reforman desde el 2002 hasta el 2015. Primero se llamaba Ley Federal, luego se llamó Ley General. Primero se dijo que las comisiones y los órganos del Congreso no tenían obligación de transparentar su información. Después se le cambió para decir que siempre sí. Aquí el gran problema es que tenemos muchas leyes, formalmente hablando, yo diría que estamos muy completos y quién sabe si no hasta tenemos un poco de más. Lo que falta es que la transparencia y la rendición de cuentas se conviertan en una práctica, en una acción política, que en el fondo ni requeriría de tantas leyes, no requeriría de especialistas que dijeran con base en la Constitución, la ley orgánica y los reglamentos, usted está obligado a transparentar la información. No, debería ser a la inversa. Que la información estuviera disponible para quien quisiera utilizarla, para lo que quisiera. Y este es el punto. No se debería de solicitar la información. Decía Ken Birr que no basta con la transparencia, que es necesaria la rendición de cuentas. Es cierto, pero sin transparencia no puede haber rendición de cuentas. ¿Estarás de acuerdo conmigo en esto, Ken Birr? ¿Y qué pasa con la actividad legislativa? Que se hacen leyes o reformas a la Constitución para luego buscar el apoyo, cuando tendría que ser a la inversa. Y tenemos el problema en la reforma en materia educativa, en la reforma en materia de telecomunicaciones, en la reforma en materia de inversiones, en la reforma en materia de energía. En todos estamos estancados, porque el proceso, se dice fácil, pero debiera ser, o debía haber sido, o debe ser el inverso. Tiene que ser el inverso, porque el proceso inverso, el de escuchar a la gente, no debilita a la institución, es lo que fortalecería a la institución. Este es el punto. Si lo que queremos es fortalecerla, lo que se tiene que hacer es incorporar a la gran cantidad de grupos sociales, organizados y no organizados, que están o interesados en un tema o están involucrados en un tema. Y los legisladores no pierden y el Congreso no se cae, se refuerza, se fortalece. ¿Y de quién tiene que ser quién tiene que abrir la puerta? No los de fuera, como está ocurriendo, tienen que ser los de casa, los legisladores. Es el liderazgo de los legisladores lo que tiene que impulsar ese proceso de apertura. Cuando Ken Birr hablaba de la arquitectura, pensaba yo en Lecumberri, porque Lecumberri, si ustedes se ponen en el centro, ven todo, ¿no? Bueno, no digo que hay que irnos a Lecumberri, tenemos algo mejor, podemos hacer algo mejor, pero el punto es que la transparencia es fundamental. La transparencia es información accesible, puesta a disposición, no del que lo solicita, insisto, sino del que sea, del que quiera, y en eso tenemos un déficit monumental. Y el otro punto es la evaluación externa. No tenemos una cultura de la evaluación. En las mismas universidades nos cuesta ser evaluados, nos pone muy nerviosos. Y los legisladores ven la evaluación externa del trabajo legislativo como una amenaza. No tiene que ser una amenaza, no tiene por qué ser una amenaza. Al contrario, una condición de buen gobierno, es decir, de gobernanza, pues,
es la supervisión externa. Y la supervisión externa permite superar la opacidad y fortalecer a las instituciones. Concluyo. La transparencia no se restringe a la formalidad jurídica. La moda en México es que hay un problema para cada ley, no una ley para atender cada problema. En materia de transparencia estamos en primer lugar. Formalmente, todo el mundo cumple con la ley. El gobernador de Veracruz, el que salió de Quintana Roo, el que está en Chihuahua, esos son los que tenemos ahorita, el que salió de Sonora. Formalmente no hay problema. Los legisladores cumplen con la formalidad del informe. El problema es que el cumplimiento de la formalidad lo que busca es eludir el objetivo de la ley. Se cumple con la forma, pero no con el objetivo. Así se puede hacer lo que hizo el gobernador de Veracruz. Si la licitación dice que para que haya licitación debe ser a partir de 100 millones, lo que él hizo fue distribuir 20 en cada una de las empresas ficticias y está apegado a la legalidad. Nadie le puede decir que no está apegado a la legalidad, es decir, no hizo licitación porque el monto que distribuyó a cada una de esas empresas fantasmas no requiere de licitación. Entonces, aquí tenemos un problema con la idea de apego a la ley. Entonces, la transparencia no se restringe a la formalidad, es sobre todo una práctica. Y la transparencia es una herramienta, es decir, fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones, permite justificar las acciones y decisiones del Congreso cuando hay procedimientos abiertos. Y cuando esos procedimientos toman en cuenta a los grupos organizados e interesados, la legitimidad de la decisión se refuerza. Y si ese procedimiento se hace acompañar de la supervisión externa, el sistema representativo y la participación social crean algo que se ha escapado en México. Crean un sistema de compromisos compartidos entre legisladores y grupos sociales. Mientras no se construya esa corresponsabilidad, mientras no se logre hacer de los grupos sociales actores del proceso legislativo, mientras las decisiones no se sustenten en los grupos interesados e involucrados, seguiremos careciendo de ese sistema de compromisos compartidos que hace que los grupos sociales tengan que tomar las calles para abrir las puertas del Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, también muy interesantes las ponencias de la tercera mesa. Nos decía la doctora Yolanda Margarita Meyenberg que hay puntos de observación de los órganos legislativos. Ellos lo que hicieron fue recoger la teoría en cuanto a transparencia y confrontarla con la observación de organizaciones de la sociedad civil en el tema de transparencia. Encontraron distancia bastante entre la teoría y la práctica de los cuerpos legislativos, como llama ella, en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Ella dice que la rendición de cuentas se convierte en una contabilidad en contra de una transparencia proactiva, que es lo que deberíamos de tener. En cuanto al acceso a la información, en cuanto a la percepción de la gente en el tema de transparencia, y ahí hay una enorme deuda. La percepción de los ciudadanos mexicanos es adversa a la transparencia que se realiza en el Senado y en la Cámara Baja. Y por último, la justicia. Es esta diferencia entre equidad, entre lo que se demanda y lo que se ofrece. Dice que la transparencia tiene que ver con la confianza y tiene como requisito indispensable la rendición de cuentas. Habla de los avances importantes y creo que hay que resaltarlo porque esto no se había dicho, a poner el derecho a la información
como un derecho humano y que lo tenemos ya incluido en nuestra ley, pero tenemos una deuda. A pesar de este gran avance, hay una deuda que es la transparencia proactiva. Después nos habla de la tarea interna y cómo las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo Alianza por la Transparencia, el Parlamento Abierto, encuentra puntos de opacidad en cuanto a todo el tema de gastos en los grupos parlamentarios y en el propio Senado, y vuelve a mencionar este artículo 93 en cuanto a la obligación, digo, no lo menciona así el artículo, pero el objetivo sería modificarlo para obligar, ¿no?, que fuera obligatorio la participación de la sociedad civil como parte de la construcción de nuestras normas, lo cual me parece pues muy acertado y muy valioso. Y el doctor Ricardo Espinosa, que nos habla de la transparencia, la rendición de cuentas, y esta parte, ¿no?, la información debería estar disponible para todos, no debería ser una cuestión de leyes, de tantas leyes, sino debería estar, y no como se percibe en la actualidad, que es una amenaza para las legisladoras y los legisladores el que se solicite información de su trabajo, ¿no? Debería ser mucho más natural y fluido. Y habla de la necesidad, que esto me parece muy pertinente, de este acompañamiento entre legisladores y organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos en general, para compartir responsabilidad y autoría en las leyes. Y mientras esto no suceda, seguiremos teniendo ciudadanos tomando calles en lugar de participar y ser corresponsables en las leyes que surjan, ya sea en el Senado o en la Cámara Baja. Muchísimas gracias, muy, muy valioso. Pasamos a nuestra cuarta y última mesa. Es un honor para mí presentar a Rafael García Cebes. Él es coordinador del Programa de Transparencia Mexicana 2.0, enfocado en la apertura gubernamental, el uso de las tecnologías y la participación ciudadana para atender riesgos de corrupción. Actualmente, este programa se enfoca en la elaboración del paquete de datos abiertos para anticorrupción, un proyecto comisionado por el Gobierno de México y del Reino Unido para identificar las principales bases de datos que pueden utilizarse para la prevención identificación e investigación de casos de corrupción. Rafael es el responsable de la iniciativa 3 de 3, que busca que funcionarios, legisladores, candidatos y candidatas hagan público su patrimonio, si hay o no conflicto de intereses y comprobante de pago de impuestos. Un honor y te escuchamos. Muchas gracias. De igual forma, de parte de Transparencia Mexicana y de su director, Eduardo Borges, les agradezco la invitación para poder presentar el día de hoy algunos de los esfuerzos que como parte de un grupo también mucho más plural de organizaciones de sociedad civil hemos venido impulsando en México. Eduardo se encuentra, de hecho, en Querétaro, senadora, revisando el sistema estatal anticorrupción, pero quería estar aquí el día de hoy. Y en segundo, creo que me toca también ser un poquito la voz de los millennials en este tema. Entonces, pues en primer lugar, creo que el tema de Parlamento Abierto o el concepto de Parlamento Abierto en el caso mexicano, pues ha sido un tema que ha venido también impulsado desde la sociedad civil. Ya desde hace varios años, una amplia coalición de organizaciones, de las cuales también estarán hablando aquí. Veo a mis colegas de Sonora Ciudadana y de Fundar, que son otras de las organizaciones que hemos venido impulsando este tema. Hemos ya estado trabajando y llegamos a un diagnóstico o a una metodología que genera un diagnóstico sobre el estado de los 34 cuerpos legislativos del país en materia de Parlamento Abierto, y que, digamos, a través de 10 principios que de manera muy general abordan 4 temas: el tema de transparencia y acceso a la información pública, el tema de rendición de cuentas, el tema de participación ciudadana y el tema del uso de las tecnologías de la información como tema transversal. Digamos, revisan cuál es el estado de los cuerpos legislativos del país mediante 97 indicadores que además tienen la característica de ser indicadores que llamamos accionables, es decir, con acciones muy puntuales que pueden llevar a los cuerpos legislativos a abrirse de manera mucho más rápida a los ciudadanos.
Creo que ya han puesto sobre la mesa algunos de los datos que están en este diagnóstico y también otros datos que van en el mismo sentido de lo que se ha realizado. Y creo que, como bien señalan, el primer punto es que hemos avanzado muchísimo en el tema de la transparencia y la información gubernamental. Este es el componente con mayor nivel de cumplimiento en los cuerpos legislativos del país, con el 70.6%. Pero eso nos lleva a preguntarnos qué sigue. Esta información que se ha puesto a disposición de los ciudadanos, digamos, 70.6% de los congresos cuentan con mecanismos claros para solicitar información pública, pero esta información todavía tiene que ser también accionable. Esta información tiene que permitir y detonar actos de participación ciudadana y de rendición de cuentas. Por ejemplo, en el caso de la rendición de cuentas, el Senado cuenta ahora con un registro de cabilderos, un registro que se encuentra primero en un formato cerrado, es un PDF, y segundo, con información que te permite muy poco conocer qué es lo que representa este cabildero. Tenemos que llegar y hacer pública más información que permita un mayor monitoreo sobre la función de estos cabilderos. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido se publica hasta la lista de clientes de los que representan estos cabilderos. Aquí solamente tenemos una lista de nombres y no más. Entonces, tenemos que pensar cómo la información que ya se está publicando y que sin duda es un gran avance puede detonar nuevas acciones. Información sobre el gasto, información sobre las contrataciones que realiza los cuerpos legislativos es fundamental. No solamente queremos saber cuántos recursos ingresan, sino también cómo los están gastando, a quién les están entregando estos recursos, si son por procesos competitivos o no. Ahí tenemos otra referencia, que son todos los principios de contrataciones abiertas, pero es fundamental que también se empiece a dar un paso en que la información detone actos de rendición de cuentas. Y adicionalmente, que esta información se encuentre disponible en formatos abiertos o en datos abiertos, que es lo que permite que la ciudadanía reutilice esa información de distintas formas y pueda generar herramientas de participación ciudadana. Contrasta, por ejemplo, los indicadores, cuando tiene 70.6% de los congresos del país que tienen mecanismos claros para acceder a la información, con que solamente 0.3% de la información de los congresos se encuentre en formatos abiertos. Entonces, es fundamental avanzar en esa tarea. Otro punto, ya lo señalaron muy claramente, pues es la información de cada uno de nuestros legisladores. A través de la iniciativa 3 de 3, de la exigencia de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional, ya se han sumado 21% de los senadores del país y 25% de los diputados del Congreso Federal. Entonces, tenemos ya un referente de una versión pública. La senadora ya la ha completado y puede decir que es posible y que es una buena versión que permite conocer con cierto detalle el patrimonio y los intereses que tienen nuestros legisladores, pero falta complementarla con la información de viajes, con la información sobre el gasto que ejercen como presidentes o integrantes de comisiones, y traducir esta exigencia ciudadana en una mejor información que detone una mayor exigencia. También, ahora pasando al punto de la participación ciudadana, sin duda, también como fruto de la exigencia ciudadana, hemos tenido buenos ejercicios de Parlamento abierto para la construcción o para el diseño de la Ley General de Transparencia, también para las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, fruto de la firma de 634,000 ciudadanos en todo el país. Llegamos a un ejercicio que se tradujo en una muy sólida base para comenzar con un nuevo esfuerzo anticorrupción en el país, el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero lo que es muy importante es que estos mecanismos de participación y de Parlamento abierto dejen de ser, un fruto de la exigencia y que tengamos que ir a reunir firmas o salir, a las calles para exigirlo, y que se vuelvan mecanismos institucionales, es decir, partes de las prácticas de los congresos en el país. Por ahí tenemos casi una buena noticia más, que sería la
la instalación de la Comisión Bicameral de Parlamento Abierto, y que es uno de los compromisos que asumió la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con las organizaciones de la sociedad civil que impulsan esta alianza en México. Sabemos que está ya casi a punto de aprobarse en pleno, entonces ojalá pueda ser ya pronto una realidad, y que esa comisión pueda ser también el seno donde se puedan discutir las reformas a los reglamentos del Congreso para que se hagan institucionales todas estas prácticas de Parlamento abierto, y que se haya pues un plan de trabajo muy claro sobre cómo se van a abrir los presupuestos, cómo se va a pasar a tener un portal de datos abiertos dentro de la página web de los congresos. Entonces, pues realmente cerraría con estos puntos, pero no sin resaltar que no se puede hablar de Parlamento abierto sin ciudadanos. Siempre tiene que haber esos mecanismos. Tenemos que pasar de los mecanismos de participación, que son una consulta, que claro, es un primer paso, pero tenemos que pasar de la consulta a la colaboración, donde pueda haber realmente comunicación en dos vías, donde los legisladores puedan incorporar desde una perspectiva técnica las posturas y las propuestas que tiene la sociedad civil y los distintos ciudadanos. Entonces, creo que esa es la única forma en la que podremos darle la vuelta a esta crisis de legitimidad, a esta crisis de confianza que tienen los ciudadanos en sus congresos, y pasar realmente a mecanismos de participación mucho más representativos y abiertos en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante, además con dos voces importantísimas. Portador de la voz de la sociedad civil, que aquí nos acompaña, y la voz de los millennials, que también es importantísima. Ellos han estudiado los 34 congresos locales en temas de Parlamento abierto, han encontrado a través de 97 indicadores con acciones muy puntuales para que todos los congresos locales puedan ponerse al día en este rubro, en transparencia, y han encontrado que 70.6, ¿verdad?, de nuestros congresos tienen acciones en este sentido, en sentido de transparencia y acceso a la información. Falta ahora que estas acciones generen respuesta por parte de las y los ciudadanos. ¿Es correcto? Sí. Él dice que hay un reto enorme por parte de las cámaras en cuanto a los cabilderos. Están ahorita los nombres, pero necesitamos tener mucha más información de quiénes son y qué posibles conflictos de interés pueden tener al momento de estar cabildeando. Otro reto importantísimo, y coincido totalmente, es en cuanto a los recursos, detallar en qué y cómo, que ya nos habían también mencionado con anterioridad, se están invirtiendo los recursos de las cámaras. Habla de que el 3% de la información, el 0.3% de la información en nuestros congresos locales se encuentra en formatos abiertos, lo cual es un inmenso reto. Habla del 21% de senadores y 25% de diputados federales que tenemos presentado el 3 de 3, y creo que ese es un gran tema, pensando en los procesos electorales que se avecinan en el 18. Ojalá y no aceptemos candidatas o candidatos que no tengan presentado su 3 de 3 para que podamos evaluarlos, y eso sí depende netamente de los ciudadanos. Entonces, esto es de la corresponsabilidad de la que se habla. Él habla de que no puede haber transparencia y rendición de cuentas sin la participación ciudadana. Hubo dos ejercicios ejemplares, la Ley de Transparencia y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que son procesos que se hicieron, como ya nos mencionaban, con voluntad política, pero no están institucionalizados. Por eso resulta otra vez muy importante este artículo del cual ya hablaban, en el cual debemos de cambiar la palabra se podrá
tener participación ciudadana en las comisiones a deberá. Y creo que ese es un reto legislativo que se deriva de esta mesa y lo asumo. La instalación de la comisión bicameral de Parlamento Abierto, que creo que eso es muy importante, y dice no hay Parlamento abierto sin ciudadanos, y que esto es la única forma de combatir esta crisis de legitimidad y desconfianza de la cual padecemos en el país. Muchísimas gracias y muy valiosa. Me están indicando que hay una participación de la doctora Ángeles Mascot. Si por favor nos hace el honor de participar. Gracias. Bueno, pues como directora general de análisis legislativo, me permito abusar un poquitito, no me voy a tardar, del tiempo. Simplemente quisiera poner 3 o 4 temas que escuchando agradeciendo por supuesto a la senadora que nos acompañó y nos dio todo su apoyo, y escuchando a todos nuestros ponentes, quienes han sido pues más que generosos en acompañarnos. A todos los he leído, los he escuchado en radio, en televisión. Algunos tengo pues el placer de conocerlos desde hace muchos años, de compartir mesas, discusiones, intercambio de información. Yolanda, Tomislav, me da mucho gusto también porque provocó, bueno, todos provocaron mucho, pero para no tomar tiempo, sé que es tiempo de comida, solamente quisiera dejar en la mesa algunas reflexiones o ideas, preguntas. Ya no se trata de detenerlos, nada más de ponerlas en la mesa, porque yo quisiera tener tiempo para platicar con todos, espero tenerlos en público o en privado. En primer lugar, el tema empiezo por la última persona que escuché, a quien he escuchado mucho en entrevistas, felicidades. La ley de 3 de 3 es un maravilloso esfuerzo y me parece que logro, no solo de la sociedad, sino de los milenios. Felicidades. Sin embargo, y de verdad no me quiero tardar, yo quisiera agregar una pregunta. Ustedes tienen su metodología que conozco perfectamente, en sus entrevistas incluso van presentando temas adicionales, pero pareciera que pues todavía hay un poquito más en aras de conocimiento, ¿no? Y lo digo porque creo que todos estamos tratando de colaborar desde nuestro espacio lo mejor posible a la construcción de una sociedad civil participativa y fuerte, que ustedes siempre lo dicen. Ustedes encontraron, es lo último que voy a decir ahí, que la ley de cabildeo tenía ciertos aspectos, mencionaste Gran Bretaña. La ley de cabildeo tiene más de 100 años en Estados Unidos. Y además ha ido evolucionando. Y además no es lo mismo lo federal que lo local en la ley de cabildeo. Y le han añadido temas y temas y temas y temas. Pues yo ya escribí sobre eso, no me estoy promocionando, pero pues ahí está. Lo escribí para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública hace algunos años. Otra pregunta breve o motivo de reflexión sería para el doctor Puente, que no tenía el placer de conocer, pero provocó una de mis pasiones, la relación entre arquitectura y ciencia política. Los politólogos tenemos pues de formaciones profesionales u obsesiones profesionales, lo que ustedes quieran decir. Menciono, por ejemplo, entre otros ejemplos, al Reichstag, ¿no? Que es un gran edificio que representa, sí, lo que Alemania es hoy, y que todo se entra por el mismo lugar.
Yo nada más quisiera decirles, porque tuve la fortuna de trabajar como asesora del Congreso americano, invitados por ellos, pues ese ejemplo en algunos temas que no lo es, ¿no? La construcción de muros viene de allá. Pues no, hay que hacer cita con muchos días de anticipación a ver si la gente puede entrar, y además al pleno no se entra a menos que uno tenga doble cita, y además el Capitolio donde están esas maravillosas pinturas, solo que te lleve un senador, y eso a ver si un senador quiere, ¿no? Ni siquiera un diputado, un senador. Entonces, bueno, pongo ese ejemplo y pongo otro, porque a mí me refiero en arquitectura, en lo personal. Uno de los que más me gusta es el Congreso de Hungría. Es un edificio maravilloso, heredado del Imperio Austrohúngaro, que por milagro no se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, y que tampoco lo destruyó pues el régimen socialista. Ahí está, y sigue siendo el Congreso de Hungría. Yo no sé si esa sea una provocación para imaginar cómo se relaciona la construcción de un edificio, más allá de la estética, no estoy hablando de la estética, que si a alguien no le gusta San Lázaro, pues no le gusta, pero no es el tema es si representa algo del sistema político. Ese edificio ha pasado por multitud de regímenes y, de acuerdo a algunas encuestas, el Informe Parlamentario Mundial, en materia de percepción, es uno de los más apreciados en confiabilidad. Nada más para dejarlo ahí como motivo de reflexión. Y finalmente, y aquí sí, pues para toda la mesa, bueno, todo para toda la mesa, pero una pregunta pues que nos llevaría a seguir con esto, ¿no? Es, pues el tema de transparencia ya lo traemos hace bastante tiempo y lo hemos trabajado desde distintas áreas. Ahora estamos en el tema de, bueno, ya trabajamos ley 3 de 3, no estoy diciendo que esté acabado, pero ya se trabajó. Ahora se trabaja Parlamento abierto. ¿Ustedes tienen alguna idea de a dónde sigue? Si seguimos en ese camino, ¿cuál es el siguiente concepto que tenemos que empezar a trabajar? Porque nos hemos movido. Y finalmente, agradeciendo a todas las personas que están aquí y obviamente a todos ustedes, ya con esto acabo. Yo creo que la construcción de ciudadanía, como somos aquí, creo que todos testigos, no es solo tarea del Congreso, es de la sociedad civil, es de los medios, es de los reporteros, es de las escuelas, es de los profesores, porque solo un grupo no puede, ni ninguna instancia, ni los maestros, ni los legisladores, ni la sociedad civil solita, no. El tema aquí también hay que preguntarse es cuándo estamos construyendo ciudadanía y sociedad civil y cuándo abonamos a la confrontación unos contra otros. Pues muchas gracias. Yo ya dejé mis preguntas. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera poder preguntar a la mesa si hay preguntas que nos puedan hacer llegar, si ustedes pudieran responderlas en línea, ¿sí? Pues muchas gracias. Entonces, nos quedamos, si hay preguntas, para responderlas en línea por obviar tiempo. Pasamos ahora a la entrega de los diplomas por parte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios. Iremos entregando los diplomas de reconocimiento. Inicio por Rafael García Cebes. Muchísimas gracias, un gran honor.
Continuamos con el doctor Jorge Resina. Continuamos con el doctor Tomislav Lendo. Continuamos con el doctor Kenvir Puente. Gracias.